Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo de productos terminados que ya, bueno, pues estaba acumulando bastantes, no quería acumular tantos para que no fuera un vídeo demasiado largo. Y además, pues aquí en casa no tengo espacio y cuando voy guardando los botes los tengo en una bolsa en el estudio, así que ya quería hacer el vídeo y quitármelos de encima. La mayoría de productos que tengo son de limpieza del hogar, pero también tengo algún producto de cosmética y cuidado del cabello que los voy a dejar para el final. Así que nada, yo ya me he preparado mi café, así que prepararos vosotros también el vuestro o vuestra bebida favorita y poneros cómodos que empezamos. Quiero empezar el vídeo hablando de este quitamanchas en spray que es de Mercadona, porque poco se habla de este producto, de verdad. Es buenísimo, al menos a mí me lo parece. Aquí lo pone que es para ropa blanca y de color, disuelve manchas y para todo tipo de manchas, de verdad. Lo quita todo, esto lo quita todo. Aquí delante salen unos dibujitos, sale una fresa, un café, tomate, vino, aceite, chocolate, bueno. De verdad, yo desde que lo probé no he vuelto a comprar otro. Antes compraba el de la marca Vanish, que también era de este estilo, un quitamanchas en spray para todo tipo de manchas. Me costaba mucho de encontrar, creo que lo compraba en el Condis y además era bastante caro. No sé si costaba 4 euros y algo. Este está genial de precio y es que funciona igual de bien. Aquel era espectacular, pero este también. Yo no he notado diferencia. Y además es que te facilita muchísimo la vida, porque no tienes que estar preocupándote de si una mancha va a salir o no, porque es que esto te lo quita todo. Yo lo que hago es que cuando voy a poner una lavadora, pues voy revisando prenda por prenda muy rápidamente antes de meterla a la lavadora, porque siempre se te puede pasar alguna mancha. Y si veo una manchita, simplemente pulverizo sobre la mancha y directamente a lavar. Aquí en las instrucciones, en el modo de empleo, te pone que tienes que pulverizar directamente sobre la mancha y dejar actuar un máximo de 5 minutos sin que el producto se seque en la prenda. Y después ponerla a lavar en la lavadora como de costumbre. Tengo que decir que yo no espero 5 minutos, sé que lo estoy haciendo mal. Yo directamente pulverizo y a la lavadora, sin esperar. Y es que aún así salen las manchas. Así que no quiero saber si lo hago bien. Pero ya os digo que no me hace falta esperar porque sale todo. No hay ninguna mancha hasta el momento que se le haya resistido a esto. Yo hay veces que veo productos que se hacen virales en redes y después pues a lo mejor algún producto sí, pero hay productos que pienso pues tampoco es para tanto. Y este, con lo bueno que es, no sé por qué no se ha hecho viral, o por lo menos yo no me he dado cuenta. Pero de verdad, comentadme si lo habéis probado, si lo utilizáis, qué tal os va. Yo estoy súper contenta y la verdad lo compré porque me lo recomendasteis muchas de vosotras. Entonces, no sé, lo probé cuando se me acabó el que tenía y muy contenta, así que de momento lo seguiré comprando. El siguiente producto que he terminado, que lo he terminado después de un montón de tiempo, porque esto antes lo usaba muchísimo y no sé por qué, pues últimamente no lo estaba usando. Es un limpiador en gel para baños, que es de la marca Bosque Verde de Mercadona, seguro que muchos lo conocéis. Y lo que os comento, antes es un producto que usaba un montón, limpiaba el plato de ducha con esto, incluso también el inodoro, el lavamanos, bueno, no sé, es un producto que me gustaba mucho. No quiero decir que me haya dejado de gustar, porque no es verdad, me sigue gustando, tiene un olor a limpio, no sé, un olor muy agradable y deja una sensación de frescor y una sensación de limpieza cuando lo utilizas. Pero como ahora tengo otros productos con los que, no sé, limpio el plato de ducha, limpio el inodoro, pues estoy intentando hacer un poco de depuración de productos de limpieza, que ya sé que tengo muchos y que sigo teniendo un montón. Yo creo que jamás seré de las personas que tienen 3 o 4 productos, porque a mí me encantan los productos de limpieza y no lo creo posible.
nunca digas nunca. Pero bueno, sí que en medida de lo posible pues estoy intentando recortar y quitarme productos que a lo mejor últimamente no utilizo. Así que como antes lo utilizaba, se me quedó ahí el bote en el armario y no me estaba ocupando un espacio, pues ya lo gasté. Aquí en las instrucciones pone que este producto se puede utilizar de dos formas diferentes. Diluido en agua, ¿vale? Hay que poner 2 tapones en medio cubo de agua, unos 5 litros, y no necesita aclarado, en el caso de que lo hagas de esta manera. Pero también lo puedes poner directamente sobre una bayeta y limpiar la zona que tú quieras. En este caso, si lo haces de esta manera, poniéndolo sobre la bayeta, sí que hace falta aclarado. Entonces, bueno, pues yo normalmente para lo que lo utilizaba era para limpiar el inodoro, lo ponía sobre una bayeta y limpiaba y después lo aclaraba. En el plato de ducha también lo echaba y con un cepillo iba frotando y después lo aclaraba. Y pues no sé, últimamente utilizo otros productos para limpiar el baño y este lo había dejado un poco de lado. Por el momento no creo que lo vuelva a comprar, no porque no me guste, ya os digo, porque es un producto muy bueno que antes me encantaba, no sé, los gustos van cambiando o descubres otros productos que te van gustando más. Y pues como tengo otros productos como por ejemplo el Cif, que sirve para limpiar el plato de ducha y para limpiar un montón de cosas, que es un poco un comodín, pues para qué quiero este, ¿no? Porque además el otro incluso me gusta más. Así que es un producto que he usado un montón hace tiempo y últimamente pues no lo estoy usando, así que seguramente no lo vuelva a comprar. Pero es un buen producto, tiene un olor agradable y además limpia muy bien. Alcohol de limpieza al 70% perfumado. Este lo compro en Mercadona y es el que utilizo siempre para limpiar los armarios de la cocina. Siempre os lo comento en mis vídeos de limpieza. Lo mezclo con agua, pongo 2 tazas de agua y 1 taza de este alcohol y los muebles de la cocina quedan espectaculares. Siempre os lo comento, no hace falta ni siquiera secar, porque al llevar el alcohol se seca muy muy rápido. Esto para mí es un básico, un imprescindible, siempre lo voy comprando. Y siempre os comento que si no tenéis un Mercadona cerca o no lo podéis comprar este en concreto, no pasa nada porque podéis utilizar también el alcohol de limpiar heridas, que es exactamente lo mismo. Pero bueno, a mí me gusta comprar este porque es un bote grande, además tiene un poquito de perfume, le da un toque de olor que el otro alcohol pues no te lo da. Pero que sepáis que siempre tenéis la otra alternativa. Yo lo utilizo para varias cosas, sobre todo para limpiar los armarios de la cocina de alto brillo, para los azulejos, para las puertas, incluso para limpiar las paredes también, pulverizando un poquito sobre una mopa. Pero lo podéis utilizar para 1000 cosas, el alcohol pues desinfecta, así que lo podéis utilizar también para limpiar el baño, para un montón de cosas. Suavizante Lenor, el dorado, pero el de flor de vainilla, porque en otros vídeos os he enseñado otro dorado que era como floral. Este es espectacular. Yo lo confundía con el otro, porque es que lo compré hace mucho tiempo, no sé si casi un año, y no lo he vuelto a encontrar más. Entonces, como veía que el que era dorado, me pensaba que era este, pero es que el olor no es igual. Este lo encontré en Action, me costó bastante bien de precio, a ver, es un bote muy pequeño, esto lo dosifico porque no quiero que se me acabe súper rápido y es el que más me gusta para hacer el ambientador casero, el refrescante de textiles casero. Lo utilizo con más suavizantes, es decir, lo hago con más suavizantes, pero este no sé por qué, es que deja un olor que es el que más me gusta. Yo lo que hago es, en un bote de spray vacío, pongo 2 tazas de agua, media taza de alcohol y 2 tapones de este suavizante. La cantidad de suavizante depende. Si os fijáis, estos tapones son bastante grandes, pero hay otros suavizantes que tienen tapones más pequeños, le podéis poner más cantidad. Pero yo con este le suelo poner 2, si quiero una fragancia más intensa, pues le puedo poner 3. Pero es que es un olor, no sé cómo explicarlo, me encanta, me encanta. Y es una pena que este
pues no lo encuentre en cualquier supermercado o incluso en el mismo Action donde lo compré no lo tienen siempre. Y la última vez que fui vi este botecito pequeño, no tenían otro y me lo llevé. Me encanta. Siempre que lo encuentre me lo llevaré, sobre todo no solo para la ropa, sino porque me encanta para hacer el ambientador casero. Es que te deja un olor en el sofá, en la cama, en todas partes, muy muy agradable. También he terminado este ambientador concentrado de la marca Foresan, que hace un montón de años que lo compro. Este creo que lo compré en Mercadona. En el día también lo tienen, o si no tienen este, tienen el rosa. Es que hay varias fragancias, las tengo todas porque la marca Foresan se puso en contacto conmigo y me regaló todas las fragancias. La verdad es que fue un detalle muy bonito. Y me encantan todas huelen muy bien, son muy diferentes unas de las otras y a lo mejor pues depende de la estación del año te apetece más utilizar una o para depende qué uso te gusta más una que otra. ¿Para qué utilizo yo este producto? Sobre todo para lo que más lo utilizo es para echar un chorrito pequeño, porque ya os digo que es concentrado, en el desagüe del fregadero. Porque bueno, pues deja un olor muy agradable, elimina malos olores de las tuberías y normalmente pues cuando termino de limpiar la zona del fregadero echo un chorritito de esto o de cualquier otro, en este caso este, y después tiro agua caliente y es que se queda un olor increíble en toda la cocina, de verdad. Pero esto tiene muchos usos, lo podéis utilizar para echar unas gotitas en la escobilla del inodoro, para poner, por ejemplo, impregnar un algodoncito y esconderlo en puntos estratégicos de la casa para que haga buen olor. En los cubos de la basura también podéis echar unas gotitas en el agua de fregar. Es que tiene un montón de usos, de verdad. Y el bote es pequeño, pero como hay que utilizar gotitas o chorritos pequeños, os dura bastante. Depende de lo que lo utilicéis, pero esto dura un montón. Hay que echar muy poquito porque, como os comento, es concentrado. En Mercadona lo tenéis este y me parece que también el verde. En el día creo que también. En el día tienen, si no recuerdo mal, el rosa que huele espectacular. ¿Y dónde más se puede comprar? Creo que en Amazon y en tiendas. La marca me comentó que en Marvimundo, estos son páginas web, Marvimundo y Perfumes Club. Ahí podéis encontrar todas las fragancias que tienen de la marca y la verdad es que vale mucho la pena probarlas porque es un producto con un montón de usos y además huele muy bien. Oxígeno activo, este es del día de la marca Super Paco. Normalmente lo compro en Mercadona o en el día, depende de donde me pille, porque la verdad no veo diferencia, me gustan los dos. Un básico también lo utilizo muchísimo, aquí pone que es un limpia hogar, elimina manchas difíciles, brillo duradero, sin lejía. Y bueno, pues para las personas que no os guste utilizar lejía como a mí, que no me gusta usar la lejía, con todo el respeto a las personas que sí que les gusta, porque esto es muy personal, pero no sé, es que no puedo soportar el olor de la lejía, no me gusta. Y entonces utilizo otras alternativas. Esto es una buena alternativa y sobre todo lo utilizo para limpiar el plato de ducha y el inodoro. Es un excelente blanqueador. Mirad, hace pocos días la cisterna del inodoro perdía agua. Entonces, en los dos agujeritos donde iba cayendo agua todo el tiempo, se quedaron como dos manchitas amarillas en la taza del inodoro que no se iban con nada. Yo lo limpiaba con el gel habitual con el que limpio y la escobilla, frotando con la escobilla, y las manchas amarillas seguían ahí. Le eché un chorrito de esto, oxígeno activo, y ni siquiera sin frotar la mancha ya desaparecía sola. Luego limpias con la escobilla y eso se queda blanquísimo. Espectacular. En el plato de ducha también, no sé si os ha pasado alguna vez que os ha salido moho de color rojo en el plato de ducha. Echáis esto, frotáis un poquito y desaparece.
para mí es un básico, yo lo voy comprando y tanto este como el de Mercadona vienen en este envase de chorrito. Y me viene muy bien porque, lo que os digo, en el plato de ducha le echo un buen chorro o en el inodoro dentro de la taza, pero sí que es verdad que como es un bote que viene 1 litro, lo que me gusta hacer es en un bote de spray vacío, esto tiene un tapón que se abre así y podéis echar producto en otro envase que os guste más, de spray, lo que sea. Hay situaciones en las que me gusta utilizar el spray, pero este también me gusta, así que tengo de los dos formatos. Es una manera de poder utilizar el producto a chorrito o en spray. Y comentaros que, bueno, si tú miras por internet en Google, te pone que el oxígeno activo es un desinfectante igual de bueno que la lejía, igual de potente. Pero sí que es verdad que me han comentado que no todos los desinfectantes, que no todos los oxígenos activos son desinfectantes, que para que sea desinfectante lo tiene que indicar en el envase. En este caso, en este no lo pone, en el de Mercadona tampoco lo pone, pero hay uno de la marca La Salud que ese sí que indica en el envase que es desinfectante. Yo no lo he comprado nunca porque no lo encuentro en ningún sitio, no sé si lo tienen en Carrefour, pero es que a mí Carrefour no es un supermercado que me venga de paso y me resulte cómodo para ir, tengo que ir expresamente y al final pues no voy nunca. Así que compro normalmente el del día o el del Mercadona, pero que lo tengáis en cuenta, que bueno, pues al fin y al cabo yo creo que oxígeno activo es oxígeno activo. No sé si para que sea desinfectante tiene alguna, no lo sé, algún porcentaje más alto o tiene otro componente que hace que sea desinfectante, no lo sé, pero que lo tengáis esto en cuenta. En este caso este no sería desinfectante, pero que sepáis que hay otras marcas, como por ejemplo la marca La Salud, que sí, en todo caso lo tiene que indicar en el envase. Pero de verdad que me parece una alternativa muy buena para todas aquellas personas que no les guste, por ejemplo, utilizar lejía. Y además hay zonas en las que no es aconsejable utilizar lejía. Por ejemplo, los platos de ducha de resina, la lejía totalmente desaconsejada porque amarillea. Y lo mismo pasa con el inodoro. Mucha gente dice que si limpias el inodoro con lejía, al final acaba amarilleando un poco. No os puedo decir porque nunca utilizo lejía, así que no he hecho la prueba, pero comentadme las personas que sí que la utilizáis si esto es cierto o no. Yo sé que los platos de ducha de resina no es aconsejable limpiar con lejía y esto es un producto maravilloso como alternativa. Donde tampoco os aconsejo que utilicéis lejía es en los areneros de los gatos. Por ejemplo, yo que tengo la bandeja con el empapador donde hacen pipí las perritas, que la tengo en el balcón, mis perritas salen a la calle y hacen pipí en la calle, pero me gusta tener un empapador siempre en el balcón, porque ellas están acostumbradas a hacerlo, pues si algún día llueve o es de madrugada y no las quiero hacer salir a la calle y pobrecitas para que no se tengan que aguantar y puedan hacer sus necesidades siempre que lo necesiten, tenemos el empapador en el balcón con una bandeja, que claro, esa bandeja, quieras que no, se va manchando y una vez a la semana me gusta meterla en la ducha y limpiarla a fondo. Siempre lo limpio con oxígeno activo porque no es aconsejable utilizar lejía. Más que nada porque el olor, es como que la lejía intensifica el olor del pipí y de verdad, no es la primera vez que lo escucho y ya os digo que yo jamás he utilizado lejía, pero que lo tengáis en cuenta. Para esos casos, este producto os lo recomiendo. Vamos a seguir con este producto que son polvos activos para el inodoro. Vienen en formato sobre, en cada cajita vienen 4 sobres y yo los utilizo para hacer la limpieza profunda del inodoro cuando hago los baños a fondo una vez por semana, pues utilizo uno en cada baño. Me encanta este producto, hace un montón de tiempo que lo utilizo y lo voy gastando porque es que deja un olor y la taza tan blanquita y un brillo espectacular.
Para utilizarlos es muy sencillo, simplemente tenemos que abrir el sobre, echarlo muy cerquita del agua dentro de la taza y entonces como que el producto subirá para arriba porque se crea la espuma limpiadora. Con la escobilla distribuimos un poquito, limpiamos un poquito todas las paredes del inodoro y si queremos podemos incluso meter la escobilla dentro y hay que dejar actuar 10-15 minutos. Podemos dejarlo actuar con la escobilla dentro porque así también se desinfecta y se limpia. Después simplemente acabamos de limpiar las paredes y por dentro, tiramos de la cadena y listo. Y es que deja una sensación de frescor, de limpieza, no sé, me encanta. Y además creo que está muy bien de precio, así que si no lo habéis probado os lo recomiendo porque creo que es un producto buenísimo. Mis queridos estropajos Scrap Daddy. He gastado una caja de 4, que esta la compro en Amazon y vienen de 4 colores diferentes. Viene verde, naranja, amarillo y azul. Y bueno, las tenéis en más tiendas, las tienen en Teddy, en Primaprix y creo que no las he visto en más sitios. Bueno, las tiendas estas nuevas normal que están abriendo ahora aquí en España, que por cierto tengo que pasarme por alguna. Pero bueno, yo siempre las suelo comprar en Amazon porque yo estas esponjas las utilizo desde hace un montón de tiempo, yo creo que años. Aquí en España todavía no se habían hecho tan famosas y no las conocía nadie. Me acuerdo que en mis primeros vídeos del canal todo el mundo me preguntaba, ¿y esas esponjas? ¿Y esas esponjas? ¿Dónde las compras? ¿Qué es eso, no? Ahora ya todo el mundo, o casi todo el mundo, las conoce porque se han hecho súper virales. Pero cuando yo las empecé a utilizar y las empecé a comprar, solo las podía comprar en Amazon porque en ninguna tienda las vendían. Y como realmente el pack de 4 me viene súper bien porque me sale mejor de precio, son de colores diferentes y así puedo utilizar pues una para la cocina, otra para el comedero o el bebedero de las perritas y puedo bueno, pues destinarlas a diferentes usos y diferenciarlas por colores. Entonces siempre intento comprar esta caja, siempre que la tengan en Amazon, claro. ¿Y qué comentaros de estas esponjas? A mí me encantan, yo sé que esto es muy personal, hay mucha gente que las ha comprado y me ha dicho, es que a mí no me gustan nada. Pero bueno, para gusto los colores, no nos puede gustar lo mismo a todo el mundo, eso está claro. A mí me encantan, sí que es verdad que al principio de estar acostumbrada a un estropajo tradicional, siempre te resulta rara esta porque es muy grande, es más gordita, es más dura. Eso yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, pero luego la verdad es que ya me he acostumbrado y me gusta más. ¿Y por qué me gustan tanto esas esponjas? Pues por varias razones. Sobre todo porque no se ponen tan andrajosas como los estropajos tradicionales, no cogen olores, no cogen colores feos y perfectamente a mí una me dura 2 meses, no sé cuánto. Es que alguna de vosotras me ha escrito y me ha dicho, Mary, hace una semana que tengo el estropajo de la carita y se me está como pelando, como o está muy feo. Y yo digo, no es normal, si es que a mí me dura 2 meses como poco, a veces hasta más. No sé si es que a lo mejor no es el original, no lo sé, pero es que yo hace años que utilizo esto y siempre mínimo me duran 2 meses. Es importante escurrirlos, bueno, enjuagarlos bien después de cada uso, que no queden restos de jabón, estrujarlos bien y dejarlos secar al aire o bien puestos de pie si no tenéis un soporte, o lo ideal es el soporte, que también lo compré en Amazon y lo tengo ahí en el fregadero, es transparente y queda súper bien. Y de esta forma, pues bueno, te dura más, no es lo mismo hacer un buen mantenimiento y un buen uso que a lo mejor acabar de fregar y dejar la esponja ahí tirada en el fregadero llena de jabón, que no lo sé, que yo siempre os cuento cómo utilizo yo las cosas.
También se pueden meter en el lavavajillas de vez en cuando para desinfectarlas y bueno, pues limpiarlas mucho mejor. Y la peculiaridad principal de estos estropajos es que en agua caliente se ponen blanditas y en agua fría se ponen duras. Eso es algo que a mucha gente no le gusta, que para que esté blandita tengas que fregar con agua caliente. A mí me gusta fregar con agua caliente porque siento que limpio mejor, pero a lo mejor hay personas que prefieren limpiar o fregar con agua fría, pues claro, la esponja está dura y igual no les gusta. Pero bueno, yo las voy a seguir comprando porque la verdad me he acostumbrado y me gustan. ¿Son más caras? Sí, pero a mí me compensa y me vale la pena. Eso sí, pues lo que os digo, esto es muy personal. Hay personas que no les gusta y es totalmente comprensible y respetable. Siguiente producto terminado. Detergente Ariel para la ropa. Este es el original. Hay varios, este es el original. Lo compré en... ¿Dónde lo compré? En Primaprix. Tenía una oferta y lo compré. Amo este producto, me encanta. ¿Detergente favorito para la ropa? El Ariel. ¿Qué pasa con el Ariel? Pues que depende de dónde lo compres, es bastante caro. Bueno, ya sabemos que esto de caro o barato es muy relativo. Hay personas que para según qué cosas una cosa es cara, otra es barata, es relativo. Pero pues sí que es verdad que va muy bien, pero no siempre encuentras buenas ofertas. Creo que en Miravía alguna de vosotras me comentó que lo compraba allí porque, ojo, Miravía es una página, es una aplicación para el móvil y tiene muy buenas ofertas de muchas cosas. Os lo digo porque os la recomiendo. A mí no me está pagando la página para decir esto, pero es que yo he comprado cosas de marcas que a lo mejor son en otras tiendas o lo que sea, son más caras y en Miravía las tienen muy bien de precio, así que echar un vistazo porque podéis encontrar cosas interesantes. Entonces, ¿qué pasa con el Ariel? Que lo compro cuando encuentro una oferta interesante. No lo compro siempre porque, os digo, en la mayoría de supermercados está el precio bastante elevado. Pero es que yo noto mucho la diferencia cuando utilizo el Ariel a otras marcas. Yo tengo la lavadora en la cocina, no tengo un lavadero, ojalá tenerlo, pero no lo tengo. Y cada vez que pongo la lavadora y utilizo el Ariel, es que me huele toda la cocina a Ariel, de verdad. Y esto no me pasa cuando utilizo otros. Es durante un rato entro en la cocina y me huele al Ariel. Me encanta, de verdad, es un producto que creo que merece la pena, pero bueno, pues no siempre lo compro por sus precios, más que nada. Pero siempre que encuentro una oferta en Primaprix, sobre todo, es donde lo he encontrado mejor de precio, lo cojo. Siguiente producto terminado. Este eliminador de olores de Mercadona. No sé si conocéis la marca Febreze, es lo mismo, pero de una marca, pues esto es igual. Es un spray que tú puedes pulverizar sobre textiles, sobre el sofá, sobre las camas, cortinas, incluso aquí lo indica, camas de mascotas también, alfombras, todo tipo de textiles, y lo que hace es eliminar los malos olores. Ni los camufla, ni los enmascara, nada de eso, los elimina. Y de verdad, va muy bien. Yo antes lo utilizaba muchísimo y ahora menos, no porque no me guste, sino porque, bueno, pues a mí me da por utilizar un producto y utilizo un montón ese producto y luego por lo que sea, pues lo utilizo menos y utilizo otro. Y lo voy alternando con el ambientador casero que os he comentado antes, que preparo con agua, alcohol y suavizante. Pues no sé por qué, según la época del año me da por utilizar uno u otro. Pero es un producto maravilloso que a mí me encanta, hace años que lo uso y seguramente lo siga comprando porque está muy bien de precio. Sí que es verdad que cuando pulverizas el producto queda un aroma, una fragancia no muy fuerte, pero esto tiene algo de fragancia, pero cuando se seca
Por lo menos yo no la huelo, no huele nada y además es que es realmente efectivo que los malos olores se van. También terminé este multiusos de la marca Method, no sé si lo estoy diciendo bien, es que yo esta marca no la conocía. Este producto me lo mandó Primaprix para probarlo junto con varios productos más. Me gustó muchísimo porque huele como a melón, es que tiene un aroma a melón, huele súper bien. Y ya os digo, yo esta marca no la conocía, no la había visto en mi vida. Incluso después he ido a Primaprix y por lo menos en el Primaprix de mi ciudad yo no lo he visto más. Ya sabéis que Primaprix tiene productos que no siempre los tiene, a lo mejor pues según la oferta que tengan en ese momento tienen un producto o tienen otro. Entonces, pues sí, lo probé y me gustó porque limpia bien y sobre todo huele bien, huele como... es un olor dulcito como a melón. Y bueno, pues está en otro idioma, creo que esto es sandía, melón, sí, un olor así. Creo que esto es alemán, es que no lo sé. Pero bueno, es un multiusos y la verdad es que lo probé y ya lo gasté y me gustó. Si lo vuelvo a ver, pues sinceramente no sé si lo volveré a comprar. No porque no me haya gustado, pero ya sabéis que tengo el multiusos Fabulosa, que por el momento es mi top 1, o sea, es mi favorito. Y mientras tenga ese, pues creo que es que no voy a comprar otro porque es mi favorito. Pero si no tuviera el Fabulosa, pues este es una buena opción porque ya os digo que me ha gustado y huele bien. Pero no sé si vosotros lo habéis visto este producto en algún Primaprix o en alguna tienda porque yo después lo he ido a buscar y no lo he visto más. Pero es un buen producto. También he gastado otro envase, y digo otro porque ya he gastado varios, del detergente azul de la marca Super Paco del Día. Creo que calidad-precio este producto está genial porque es baratito, no sé si son 3 euros y algo y son 3 litros de detergente. Huele bien, a ver, no os voy a decir, no es como el Ariel, no es como el Ariel, pero huele bien y limpia bien. La verdad es que por comodidad pues lo voy comprando porque tengo un día muy cerca de casa y bueno, pues es el que es como detergente comodín, no sé cómo explicarlo. Si lo habéis probado, contadme qué tal, qué os parece, yo estoy contenta. Y si no lo habéis probado y os gustan los detergentes así azules con aromas tipo azules, tipo Ariel, pues calidad-precio está muy bien. Ya os digo, es económico y huele bien y limpia bien. Vale, seguimos con gel para lavavajillas de la marca Somat. Este lo he comprado ya varias veces y siempre os digo que es como mi comodín cuando no encuentro una oferta interesante de las cápsulas Fairy, que son las que a mí me gustan para lavavajillas, porque estoy acostumbrada a las cápsulas, no sé por qué. Pero me pasa como con el Ariel, que también tienen unos precios un poquito elevados. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando me quedo sin cápsulas y me pilla que necesito algo, en el día tienen este gel de Somat que va súper bien. No sé si cuesta 6 euros y algo. Y dura bastante porque vienen 640 mililitros. Huele muy bien, tiene un... Mira, lima limón, que os digo yo. Si sabéis que tengo obsesión por los aromas cítricos, está muy bien. Siempre, no, bueno, es que nunca me han salido los platos sucios utilizando este producto. Así que creo que está genial y siempre que me pille en un apuro que no tenga cápsulas y necesite detergente para lavavajillas, pues creo que seguiré comprando este porque calidad-precio está muy bien. Aquí dice que es para 40 lavados este envase, creo que esto depende de lo grande que sea el envase, no sé si... Yo solo encuentro este en el día, no hay más pequeño.
y bueno, que también es efectivo incluso en ciclos cortos. La verdad es que muy bien, yo lo he probado y he repetido porque, como os digo, me ha gustado el resultado que da. También he terminado este quitagrasas con espuma de Marsella. Este es de Mercadona. Y hace también un montón de tiempo que utilizo este producto, me encanta, me gusta cómo huele, me gusta cómo limpia y lo que más me gusta es que también se puede utilizar en la ropa. Es decir, que no solamente es para limpiar la cocina y la grasa, sino que también lo podemos utilizar para las manchas de la ropa. ¿Para qué lo utilizo yo? Aparte de limpiar la cocina, grasa y demás. Para limpiar los calcetines que se quedan negros, los calcetines blancos que por debajo, por la suela, se ponen negros, pues antes de ponerlos en la lavadora, pulverizas esto, los pones a lavar con percarbonato en el tambor a 40 grados y salen perfectos. Aquí en esta vida queremos las cosas rápidas y que nos cuesten poco trabajo y poco tiempo, porque si algo nos falta en la vida es tiempo, y además el tiempo es lo más valioso que tenemos, así que sí, yo he visto muchas personas que dejan en remojo los calcetines con percarbonato, con no sé qué, 1 hora, 2 horas y luego los ponen a lavar, y es fantástico, porque realmente los calcetines quedan muy bien, quedan perfectos, pero es que no es necesario hacer eso. No, muchas veces no tenemos 2 horas para tener los calcetines ahí en remojo, los necesitamos ya. Entonces, pues nada, directamente, quitagrasas en la suela y a lavar. Y quedan perfectos y si no hacen la prueba. Ahora, eso sí, yo les pongo siempre, como siempre, percarbonato en el tambor y un lavado a 40 grados. Comentaros que este envase, que mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía, lo llevaba un montón de tiempo utilizando hasta que me enteré, que aquí tiene una pestañita, no sé si se ve, tiene una pestañita aquí, y si está cerrada sale en espuma, pero si no te gusta en espuma y lo quieres en spray, abres la pestañita y sale en spray, o sea, pulverizado. Os lo digo porque, oye, siempre hay algún despistado como yo, que yo no lo sabía y llevaba un montón de tiempo utilizándolo y yo decía, hombre, esto está bien, pero no siempre quiero la espuma. A veces me gusta en spray. Y me dijeron, pero si tiene spray. Y yo, ¿qué? Cuando vi esto digo, pues bueno, que lo sepáis, que tiene las dos opciones. Simplemente aquí tiene una pestañita que se abre y se cierra. Y ya os digo, me encanta este producto y lo seguiré comprando porque es maravilloso. Vale, esto de aquí, cápsulas para el lavavajillas, Fairy Platinum Plus, estos son como lo más de lo más. Hay varios niveles, ¿no? Como están las Fairy original, las Fairy Platinum Plus o Fairy todo en uno. Bueno, estas son como la gama más alta. A mí me encantan, cualquier tipo de cápsula Fairy me gusta, pues no sé, me he acostumbrado a las cápsulas de Fairy, yo creo que esto es a lo que te acostumbres también. Y esta, pues fijaos, 8 cápsulas. Creo que estaba apurada un día, no tenía ni una cápsula y tenía que poner lavavajillas y en el día vi esta como oferta, bueno. Tenían como un stand con un montón de esto y era como para que lo pruebes. Costaba cada paquetito 2 euros. 2 euros 8 cápsulas para 8 veces, pero bueno. Dije, bueno, pues me lo llevo. Y son ofertas que van teniendo y nunca más la he visto, pero era como, pues eso, envases pequeñitos para que si querías probarlo, pues lo pudieras probar. También he terminado Fairy todo en uno, cápsulas para el lavavajillas, que aquí vienen 25. Y este es de Mercadona. Creo que me costó 4 euros y algo. Está bastante bien para el precio que tienen normalmente estos productos. Creo que no está mal. Hombre, siempre hay alternativas más económicas, por supuesto, y como os he comentado antes, lo barato y caro es muy relativo.
pero para mí es un precio razonable. Entonces, pues bueno, siempre son un buen comodín para cuando necesito cápsulas y no tengo ninguna oferta interesante para comprar en ningún sitio, pues esta no es la primera vez que la compro y no será la última tampoco. También he terminado uno de muchos, porque esto, bueno, he comprado hace años que lo utilizo también y me encanta. Limpiador en spray para placas de inducción de Mercadona. No sé si habéis probado este producto, pero si tenéis inducción y no lo habéis probado, ya tardáis. Ya tardáis, porque es fantástico, de verdad. ¿Que me lo podría ahorrar? Sí, por supuesto, porque podría limpiar la placa de inducción con el CIF o con la piedra blanca, que de hecho muchas veces lo hago, pero es que la comodidad de este producto y la rapidez en el día a día es maravillosa, de verdad. Me encanta. Sí que es un producto específico para la placa de inducción, no sirve para vitrocerámica, pero no sé, es la comodidad. Ahora también os digo, si tenéis alguna marca de ollas o sartenes incrustada, con esto no se va a ir, os lo digo ya. En ese caso limpiáis con CIF o con la piedra blanca y queda perfecto. Pero si la placa de inducción no está muy sucia, de marcas incrustadas, quiero decir, a veces cuando está muy sucia, esto lo deja impecable también. Pero sí que es verdad pues que cuando hay esas marcas que están muy incrustadas, no te lo quita. Pero es que yo nunca jamás he tenido que pasar la rasqueta por la inducción. Jamás, jamás en la vida, no es necesario. Y para mí, pues la comodidad de este producto es genial. Pone que es 3 en 1, limpieza rápida, brillo sin rayar y tiene como un efecto protector. Y yo la verdad es que estoy muy muy contenta. Favoritísimo para el baño, gel para el inodoro de flor de cerezo. Tengo como un disgusto porque corre el rumor de que han quitado el fregasuelos de Mercadona de flor de cerezo, que es mi favorito desde hace muchos años. Por favor, ¿alguien me lo puede confirmar esto? Porque he visto que hay han puesto uno nuevo que es floral, que no lo he olido todavía, pero me temo que lo han cambiado por el de flor de cerezo. Y de verdad espero que no sea así, porque pues bueno, sería un chasco. Pero bueno, si me lo podéis confirmar, porque yo todavía no he ido a Mercadona y no sé que en la aplicación de Mercadona no sale el de flor de cerezo ya, sale el floral, así que eso es mala señal. Pero bueno, todo esto viene porque este gel huele igual que el fregasuelos de flor de cerezo, que espero que este no lo quiten también, pero bueno. Y es un olor que me encanta, es que no me canso de este olor. Me encanta este producto, sobre todo por el olor, siempre os lo digo. Para mí los aromas de los productos de limpieza son importantes. Por eso no utilizo lejía, porque no me gusta cómo huele la lejía. Por muy bien que desinfecte y muy bien que limpie. Para mí el momento de la limpieza tiene que ser agradable y pues eso, de igual manera que no te duchas con un gel de baño que huela mal o que no te guste su olor, que no te pones una crema en la cara que huela mal, pues para mí tampoco limpio mi casa con productos que no me guste su olor. Entonces, esto hace que la experiencia o el momento de limpiar sea mucho más agradable y mucho más placentero. Esto sirve para limpiar la taza del inodoro por dentro, echas un buen chorro, limpias con la escobilla, tiras de la cadena y listo. Y esto lo voy comprando una y otra vez. Además, está súper bien de precio. Bueno, ya queda poquito, no me quiero hacer pesada con tantos productos, pero es que tenía que hacer este vídeo ya porque si no iba a tener un montón de productos. Bueno, percarbonato para la ropa. Esto es un básico para mí. Viene, en este caso, viene así, este es de Mercadona, yo lo que hago es que lo abro y lo pongo en un bote. Me resulta mucho más cómodo porque este envase, bueno, no tiene para cerrar y yo siempre lo pongo en un bote. ¿Para qué utilizo yo esto? Tengo en el canal un vídeo
específicamente sobre el percarbonato y todos los usos que tiene un montón. Y bueno, yo os digo para qué lo utilizo, que es principalmente para la ropa. Aunque tiene muchos más usos, lo utilizo para la ropa. Para la ropa blanca, ropa de color incluso también. Y para las manchas. Es un potente blanqueador y además ayuda a eliminar manchas difíciles. Hay personas que lo ponen en el cajetín junto con el detergente, pero a mí me gusta ponerlo en el tambor, junto con la ropa. 2 cucharadas y lo importante que tenéis que tener en cuenta es que para que sea efectivo tenéis que utilizar un lavado con agua caliente a 40 grados. Entonces, muchas veces hay personas que lo utilizan con agua fría y no tiene ningún efecto, que lo tengáis en cuenta. Pero es un producto maravilloso que elimina manchas difíciles, blanquea la ropa, de verdad. También lo podéis utilizar para dejar en remojo alguna prenda con agua caliente durante un rato y luego ponerlo a lavar. Pero para mí es un básico, es decir, a la única ropa que no le pongo esto es a la ropa negra, pero a todo lo demás le pongo siempre. También he gastado este neutralizador de olores de Mercadona, este es el Sweet Blossom, huele dulce y me encanta, es el que compramos siempre, de hecho tenemos uno en cada baño en el armario y cuando hace falta pues tiras un poquito, no hace falta echar mucho porque huele bastante. Y lo que me gusta es eso, que no enmascara ni camufla los malos olores, porque al final ese tipo de ambientadores hace que huela peor, porque se mezclan los olores y es desagradable, sino que este lo que hace es que elimina los malos olores. Además pone que es efecto inmediato, de verdad, va muy bien y siempre lo voy comprando. Bueno, los productos de limpieza del hogar ya están. Y ahora tengo algunos productos de cuidado del cabello, cuidado personal y tal, pero son poquitos. Quiero empezar por estas cápsulas para el pelo que se llaman Aminohair. Y bueno, pues es un complemento alimenticio a base de extractos botánicos, aminoácidos para el pelo, vitaminas y minerales. Yo he comprado varios productos para la caída del cabello, pues lo típico que en otoño o en diferentes estaciones del año, pues haces una tanda de vitaminas para el pelo. Y este es un poco diferente por lo que os digo que lleva aminoácidos para el pelo, ¿vale? De verdad que ninguno me ha funcionado tan bien como este. Esto no es colaboración en absoluto, esto me lo he comprado yo. Y de hecho creo que es el tercer bote que gasto. No seguido, por supuesto, pero he ido haciendo tandas. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. De hecho, la primera vez que lo tomé fue inmediatamente después de hacerme el trasplante capilar, que a lo mejor hay mucha gente que es nueva y no lo sabe, pero hace ya 2 años que me hice un trasplante en las entradas del cabello, ¿vale? No sé si, bueno, yo antes tenía muchas entradas y no me gustaba, no era algo que digas, ostras, tenía un complejo enorme, porque no, yo podía salir a la calle y todo, pero no me gustaba y yo soy partidaria de ponerle remedio y solucionar las cosas que no te hacen sentir bien. Que por cierto tengo en el canal un vídeo donde hablo de mi experiencia con el trasplante capilar, que si no lo habéis visto os invito a que vayáis a verlo porque creo que es muy interesante. Y bueno, pues es algo fuera de lo común, no es muy común quizás en mujeres hacerse este tipo de cirugía y a lo mejor os resulta interesante. En fin, que la primera vez que me tomé esto fue inmediatamente después del trasplante y yo no sé si fue esto o qué, pero es que el pelo me creció a una velocidad, no sé, desmesurada, es que era increíble. Y por supuesto que creo que tuvo algo que ver. Además, esto hizo que pues todo mi pelo se recuperara mucho antes, la zona donante, que es donde me retiraron los folículos, todo, ¿no? Y estoy muy contenta con este producto. Por supuesto, si tengo que volver a hacer un
bueno, pues a tomarme un producto para el cabello será este, porque me ha dado muy buenos resultados y también hace pues que tu pelo esté más denso, más fuerte y sobre todo pues eso, que se caiga menos. Yo supongo que descansaré hasta otoño. En otoño es una época en la que se cae más el pelo y es interesante tomar este tipo de complementos alimenticios. Comentaros que, bueno, he querido enseñar esto porque me preguntáis mucho por mi cuidado del cabello, qué productos utilizo, qué cosas tomo y bueno, pues esto es una de esas cosas que a lo mejor a alguien le puede interesar. Yo lo compro por internet en farmacias. Entonces, pues bueno, si a lo mejor en alguna farmacia cerca de vuestra casa lo tienen, os lo pueden pedir, pero yo siempre lo compro por internet y os lo traen a casa. Siguiendo con productos para el cabello, compré esta mascarilla de la marca Trus. Es profesional, se vende, pues no sé si la tienen en Amazon, pero igual sí. Yo la compré en la peluquería y espectacular. Siempre compraba mascarillas de supermercado, en muchos vídeos de productos terminados os las he enseñado, y decía, está bien, pero cuando realmente te compras una así, es que notas muchísimo la diferencia. El precio también es diferente. Pero oye, creo que vale la pena, sobre todo cuando tienes el pelo con mechas, teñido y bueno, pues que te lo tienes que cuidar. Que te tienes que cuidar más un pelo cuando está teñido o con mechas que un pelo normal, sin decoloración. Entonces, bueno, el envase es de 550 gramos, es un envase grande y la verdad me ha durado bastante. Así que creo que ha merecido la pena y sobre todo, pues eso, el pelo se nota mucho más nutrido, más hidratado, no sé, con más brillo. Me ha gustado un montón. Yo lo que hago es que me la dejo actuar 20 minutos y después la enjuago. Y me ha gustado muchísimo. No sé si volveré a comprar otra como esta o una igual de buena calidad, diferente para probar, pero esta me ha gustado un montón y seguramente la volveré a comprar. Esto seguramente que ya os lo he enseñado en otros vídeos, pero es que ya he terminado otro envase y bueno, pues os lo tenía que enseñar porque estoy contentísima con este gel limpiador facial que es de Mercadona. No solo por su precio, porque está genial de precio, sino porque es que me encanta cómo limpia, cómo deja la piel, no la deja nada reseca ni nada tirante. Y yo tengo la piel muy sensible, muy radiactiva, a la mínima se me pone roja, se me pone irritada. Y bueno, esto lleva vitamina B5, que es un activo calmante e hidratante y a mí me va genial. Además tiene un aroma muy suave y muy agradable y me gusta muchísimo cómo deja la piel. De momento es el que voy utilizando y seguramente lo vuelva a comprar porque me encanta. Penúltimo producto de este vídeo, este desmaquillante de ojos de la marca Garnier. Lo compré en El Día, pero seguramente lo tenéis en más supermercados. Y me gusta mucho este desmaquillante, no es la primera vez que lo compro. Es 2 en 1, pone que es desmaquillante y además densifica las pestañas. Y de verdad que yo lo he notado cuando lo utilizo muy seguido. Se nota que las pestañas las tienes un poco más larguitas, no sé, como más densas. Sí que es verdad que se nota. Lleva arginina, que es un aminoácido que va muy bien para el cabello. Es una de las cosas que lleva las cápsulas que os he enseñado antes, pues también lo lleva. Y de verdad que se nota. Así que además de precio no está nada mal para ser una marca. Y dura bastante, aunque son 125 mililitros, pero aquí lo que se usa es poca cosa porque con poquito que te pongas tampoco hay que frotar y no pica los ojos ni nada. Así que me atrevería a decir que me gusta más incluso que el de Mercadona que os he enseñado alguna vez y que a veces también compro por comodidad, pero creo que me quedo con este. Y el último producto de este vídeo es este acondicionador multifunción porque tiene un montón de usos. Es de la marca Salerm Cosmetics.
Y bueno, yo lo compré a modo de desenredante y bueno, pues para que me sea más fácil peinar el cabello después de la ducha. Pero tiene mogollón de usos, lo puedes utilizar como mascarilla para cabellos muy castigados, dejándolo actuar 5 minutos, después hay que aclarar, por supuesto. Además, protege del sol, del cloro y del agua del mar. Y bueno, pues creo que es un producto que está súper bien, me ha durado un montón. Aquí vienen... ¿Cuánto viene aquí? 200 mililitros. Yo tengo el pelo muy largo y te tienes que poner poca cantidad. Yo a lo mejor me pongo un poquito más porque tengo el pelo más largo, pero aún así me ha durado un montón de meses, casi un año, me atrevería a decir. Y la verdad es que está muy bien. Sí que es verdad que a lo mejor ahora elegiría un producto de este estilo en formato de spray por comodidad, más que nada. Pero me ha gustado cómo deja el cabello y sobre todo eso, que lo puedes utilizar como mascarilla para luego aclarar, o si no, a modo de acondicionador sin aclarado, te lo pones de medios a puntas con el cabello mojado y después lo peinas, que es como lo he utilizado yo. Este producto, si no recuerdo mal, lo compré en la peluquería, ya os digo que hace muchísimo tiempo que lo compré, pero creo que fue en la peluquería y seguramente en tiendas específicas de profesional para el cuidado del cabello lo podéis encontrar también. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato entretenido. Contadme en comentarios si utilizáis, conocéis alguno de estos productos que han salido y si tenéis alguna recomendación para mí, por supuesto, dejadla en comentarios, que sabéis que me encanta leeros y os voy contestando a todos poquito a poco. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.